Hola chicos y chicas del quinto año de educación secundaria, bienvenidos a la clase de trigonometría. En esta oportunidad desarrollaremos 5 problemas del tema ángulos verticales. Comencemos. Problema número 1. Una persona de 2 metros de estatura ubicada a 32 metros de una torre de 34 metros de altura divisa su parte más alta con un ángulo de elevación T. Muy bien, nos piden el ángulo de elevación. Perfecto. Entonces, a ver, prestemos atención. En este caso, el gráfico va a tener que ser así. La superficie terrestre, vamos a darle a ver un grosor y un color de línea así, bastante significativo. Esto es nuestra superficie terrestre. Sobre la superficie terrestre se va a encontrar esta persona de 2 metros de estatura, que es el dato del problema. Ahí está. Ubicada a 32 metros de la torre. Muy bien, 2 metros de estatura, ubicado a una distancia de separación de 32 metros de la torre. Muy bien, esta va a ser nuestra torre, ¿sí? Y la distancia de separación que hay de la persona a la torre es 32 metros. Aquí colocamos entonces esta distancia hasta la base de la torre es igual a 32 metros. Perfecto. Muy bien. De una torre de 34 metros de altura. O sea que esta torre tiene una altura de 34 metros. Muy bien, 34 metros. Esta persona divisa su parte más alta con un ángulo de elevación D. Bien, recuerda que el ángulo de elevación está formado por esta línea que es horizontal y una línea visual que te permite observar la parte más alta. En este caso vamos a decir que la parte más alta de la torre está acá, en este punto A. Entonces, desde aquí voy a dejar caer una perpendicular para obtener la parte más baja que viene a estar aquí, ¿no es cierto? B. Perfecto. Aquí es perpendicular, no lo olvides. Como desde aquí se realiza la visión V, este ángulo es el que me piden calcular, determinar este ángulo. Bien, acá se genera un ángulo de 90 grados, vértice H. Imaginemos lo siguiente, que esta persona camina en dirección hacia la torre, entonces esta longitud, esta altura, desde H hasta B, se conoce, sería 2 metros. 2 metros. Ello quiere decir que lo que queda por aquí, desde H hasta A, sería 32 metros, ¿no? Sería 32 metros. Pero al realizar, digamos así, esta caminata de esta persona, él también recorre 32 metros. Eso quiere decir que esta parte superior también es 32 metros. Y tenemos acá un triángulo rectángulo, ¿no? Donde este cateto vale 32 metros y este cateto también vale 32 metros. Por lo tanto, el ángulo de elevación vendría a ser 45 grados. Esta es nuestra respuesta. Bueno, 45 grados. Aquí lo vamos a ubicar, 45 grados. Siguiente problema. 2. A ver, retrocedemos. Vamos a copiar acá la superficie terrestre. Dice, una persona colocada a las orillas del río ve o observa, bueno, hablan de la orilla de un río, entonces la superficie viene a ser el río. Vamos a graficarlo, pero con color celeste. Dice, una persona colocada a orillas de un río ve el extremo superior de un árbol plantado sobre la ribera opuesta, allá, sobre la ribera opuesta. O sea que vamos a hablar de prácticamente un grosor de un río, vamos a ponerle, wow, algo así podría ser, ¿no? El grosor de un río. Vamos a decir que este es nuestro río. A ver, ya retrocedemos mejor. Que este sea nuestro río, ¿ok? Vamos a hacer que este río crezca así. Este es nuestro río. Dice, en esta ribera o este lado está el árbol. Según el problema dice, una persona colocada a las orillas de un río ve su extremo con un ángulo, su extremo superior con un ángulo del árbol nada más, ¿no? Plantado sobre la tierra opuesta, bajo un ángulo de elevación de 60 grados. Perfecto. Si se aleja 40 metros, el ángulo de elevación es 30 grados. ¿Cuál es el ancho del río? Perfecto. Acá hay que considerar que la altura de esta persona se discrimina. Vamos a llamarle acá a esta persona P, que se ubica en esta orilla del río, y acá está el árbol. Dice bien claro que voy a observar su parte superior, pero con un ángulo de elevación de 60 grados. Este ángulo de elevación para su parte alta
va a ser 60 grados. Eso es lo que dice el problema. ¿Ya? Bien, nosotros desde acá entonces dejamos caer una perpendicular aquí, ¿no? Para formar acá el 90 grados, H, por aquí A. Ahora, nos piden calcular esta longitud, la del río, el ancho, pero dice bien claro que si se aleja 40 metros, alejarse significa que él va a retroceder, va a llegar hasta esta posición, de repente Q. No sé, pero ¿cuánto va a retroceder? 40 metros, dice el problema, ¿ya? Entonces, el ángulo de elevación ahora es 30 grados. Eso quiere decir que este ángulo de elevación ahora va a ser 30 grados. Muy bien. ¿Cuál es el ancho del río? Perfecto. Logramos darnos cuenta que este triángulo QPA es un triángulo isósceles. ¿Y cómo me doy cuenta que es un triángulo isósceles? Por este motivo. Miren, ve. Concéntrate acá en Q. Concéntrate en A y esto viene a ser P, aunque no está bien graficado, ya lo he visto, pero no importa. El ángulo ubicado acá sería 60 grados, el ángulo ubicado aquí es 30 grados, por lo tanto, por propiedades geométricas, esto sería 30. Y como este lado QP vale 40 metros, este lado AP también vale 40 metros. Ya tenemos entonces con esto que este lado vale 40 metros. Y nosotros sabemos en el triángulo notable de 30 y 60 que a 30 se lo pone la mitad de la hipotenusa. Como esta hipotenusa es 40 metros, a 30 se lo pone 20 metros. Esta sería nuestra respuesta. 20 metros. Continuemos. Problema número 3. Una persona observa lo alto de un árbol, bueno, superficie terrestre en todo caso, ¿no? Estamos hablando de una persona. Bien, copiamos entonces acá nuestra superficie terrestre. Aquí está nuestra persona. Normalmente, ¿no? Dentro de los términos comunes, el árbol tiene una longitud o un tamaño mucho mayor que la persona, así es que ahí lo grafico. Una persona, dice el problema, de 1,75 metros de altura. 1,75 metros de altura. Observa un árbol con un ángulo de depresión de 30 grados su base. O sea, va a observar la base de este árbol con un ángulo de depresión de 30 grados. O sea, quiere decir que cuando mire la base, o sea, la parte más baja de este árbol, el ángulo de depresión que se ha generado acá es 30 grados. Perfecto. Y su parte superior, y con un ángulo de elevación de 60 grados su parte superior. O sea que la parte superior, la de acá, con un ángulo de elevación de 60 grados. Perfecto, muy bien, 60 grados. Hay en la altura del árbol. Muy bien, nosotros didácticamente desde aquí dejamos caer una perpendicular que va a coincidir con B. Acá está el 90 grados, no olvides, esto también sería 90 grados, a este pie de perpendicular H, a este punto A. Perfecto. Nos piden calcular entonces la altura del árbol. Vamos a calcular la altura del árbol. Bien, retrocedemos aquí. Bueno, creo que me equivoqué. Esto es lo que me piden. Muy bien. Ahí está. Altura del árbol X. Nosotros podemos hacer esto, ¿no? En este triángulo rectángulo, HB es 1,75 metros. Pero nosotros sabemos que en el triángulo notable de 30 y 60, la hipotenusa siempre es el doble del cateto opuesto a 30. Entonces, como nosotros tenemos que el cateto opuesto a 30 es 1,75, él lo multiplico por 2 y me quedaría 3,5, ¿verdad? 3,5. Sí, 3,50. Muy bien, 3,5 metros. Perfecto. Ahora, se acaba de generar, aunque no parece, pero otro triángulo rectángulo. Mira, vamos a ponerle acá V, esto es A, esto es B, y esto es 90 grados, porque 60 más 30 es 90 grados. Bueno, el ángulo de acá era 60 grados, eso quiere decir que como esto es 60 grados, el de acá es 30 grados. Muy bien, 30 grados. Y a él se lo pone 3,5 metros. Bien, la hipotenusa, recuerden, un triángulo notable de 30 a 60 siempre es el doble del que se lo pone a 30 grados. Como a 30 grados se lo pone 3,5, el doble sería acá 7 metros. Y esto es lo que me piden, la altura desde A hasta B, que es X, 7 metros. Continuando, problema número 4.
desde un punto en tierra. Bueno, vamos a copiar la tierra, ¿no? Ahí está. Copiemos la tierra. Desde un punto en tierra, ubicado a 20 metros de la base de un edificio, acá está nuestro edificio, el ángulo de elevación para su parte alta mide 37 grados. Este es el punto en tierra, ¿no? Este es el punto en tierra, P. Ubicado a ¿cuánto dice? A 20 metros de la base de este edificio. O sea, la distancia de este punto a la base del edificio debe de ser 20 metros. Eso es dato del problema, no lo invento yo. Y dice que para observar su parte más alta, el ángulo de elevación es de, vamos a decir que acá está la parte más alta, este ángulo de elevación es de 37 grados. Perfecto. Muy bien, desde aquí didácticamente dejo caer nuestra perpendicular hacia acá, ¿no es cierto? Acá tendríamos el 90 grados, parte baja del edificio B, parte alta A. Notable de 37,53, me piden calcular la altura del edificio, esto de aquí, la altura del edificio, X. Pero como se ha generado un notable, a 37 se le pone siempre un múltiplo de 3, a 53 se le pone un múltiplo de 4, pero ahí estaba 20, se iguala, y la hipotenusa es un múltiplo de 5. De acá se logra descubrir, este 4 pasa a dividir, que B en este caso sería igual a 5 metros. Pero es el valor de B, no es lo que me piden. A mí lo que me piden es la altura de este edificio. Muy bien, entonces calculando la altura y ya sabiendo que vale B igual a 5 metros, 3 por 5 metros, 15 metros. Esta sería la altura de nuestro edificio, 15 metros. Continuamos, problema número 5. Desde un helicóptero que vuela a 600 metros sobre el nivel del mar, se miden los ángulos de depresión de dos buques que forman con el helicóptero un plano vertical, estando además a un mismo lado de él, o sea que los dos buques están a un lado del helicóptero, ¿no es cierto? Y dice que los ángulos de depresión son 37 y 53. Calcula la distancia entre los buques. Muy bien, en este caso la superficie ya sería la marítima, ¿no? O sea, el mar. Vamos a darle una tonalidad medio celeste por el agua. Hablamos de dos buques, por aquí está un primer buque, o sea, un poquito más pequeño, un primer buque, y por acá un segundo buque. Perfecto, aquí tenemos el helicóptero volando. Y recuerda, dice bien claro que este helicóptero, yo voy a considerar la punta del helicóptero, vamos a llamarle H, vuela a una altura de 600 metros, dice el problema, ¿no? ¿Ya? Hay que recordar simplemente los datos. Este pie de la perpendicular P, entonces esta distancia va a ser 600 metros, así lo dice el problema. Dice, mira los ángulos de depresión, ya, de 37 y 53. Recuerda que el ángulo de depresión está formado por esta línea, que viene a ser línea horizontal, y las líneas que te permiten observar los buques. Para mirar este primer buque, ahí está. Este viene a ser entonces la mirada al primer buque. Y para mirar el segundo buque, algo así. Ahí está. Esto viene a ser entonces mi segundo buque, al cual voy a llamar B. Pero estos ángulos de depresión, el de aquí, primer ángulo de depresión, y el de acá, deben de medir 37 y 53. Lógicamente el menor 37 y el mayor 53. Me piden calcular la distancia entre los buques. Muy bien, por paralelas, este 53 pasaría acá, ya tenemos un triángulo notable, este 37 pasaría acá, otro triángulo notable. Yo quiero que se concentren en el triángulo notable de 37, 53. A 37 se le pone un múltiplo de 3, 3 por 200, entonces esto es múltiplo de 4, ¿no es cierto? 4 por 200, que vendría a ser 800. Ya tenemos acá 800 metros. Muy bien, ahora concéntrate en este triángulo HPA. A 53 se le pone un múltiplo de 4, eso quiere decir que 600 debe de ser divisible por 4, ¿no es cierto? Sí, es 4 por 150. Entonces a 37 se le pone 3 por 150. Eso sería 450. 450 metros. Más X debe de darme 800. De aquí entonces sale exactamente el valor de X, ¿no es cierto? Porque X es igual a 450. X es igual a 800, que diga, menos 450, ¿sí? Dándonos un total de 350, pero en metros, ¿no? En metros. Y a nosotros nos pedían calcule X,
porque X me representa la distancia de separación que hay entre los dos buques. Entonces 350, pero en metros. Muchas gracias por tu atención.